¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Canal J de Barba. Tempranito este sábado nublado que viene de una tormenta toda la noche, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé en el resto de la provincia de Buenos Aires ni el país. Bueno, estamos en el balcón, escuchamos de fondo a nuestro amigo el chatarrero. Y en este video vamos a hablar un poquito de este aparatito. Como ya se habrán dado cuenta, esto es un aparatito eléctrico. ¿Qué es? Bueno, muchos de ustedes ya sabrán. Vamos a esperar que pase nuestro amigo que auspicia el video. Y ahora sí vamos a continuar. Aproveché para ir a buscar la bandejita de herramientas. Bien, como les decía, mientras voy hablando con ustedes, voy a sacarle esta parte. Esto es recuperado de algún artefacto prácticamente de desecho, descarte. Necesito usar las dos manos. Ahí está, le sacamos el tornillito y esto a los reciclables. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es que hace este aparato. A ver, ¿cómo encaramos? Este aparato, si podemos hacer un resumen, lo que hace es transformar la tensión, el voltaje que entra por su entrada, valga la redundancia, y a su salida modifica ese voltaje. Transformador, vamos a ir aclarando cosas que son importantes, funciona con corriente alterna. Si le ponemos corriente continua, va a tener otro efecto, funcionamiento, va a funcionar como un electroimán, pero si es un transformador no está preparado para eso. Está preparado para trabajar con corriente alterna y puede ser transformador reductor o elevador. Reductor, que reduce la tensión de su entrada; elevador, que le eleva. En este video vamos a usar como excusa para ver este transformador, que no tenemos idea de qué aparato es. ¿Qué podemos saber? Bueno, que tiene cables de entrada. Ahora vamos a ver cuáles son la entrada y salida, todavía no lo sabemos. Es de una potencia pequeña, podemos decir. Damos cuenta por el tamaño, por el grosor de los cables de entrada y de salida, que todavía no sabemos cuáles son, que probablemente yo ni lo recuerde. Sería de algún aparato electrónico, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo está constituido por dentro el transformador? Lo que podemos ver, unos cables que entran por acá, otros por acá. No sabemos cuál es la salida de la entrada. No sé, la estructura metálica. Y acá vemos como algo que sobresale, que no sabemos, nosotros no sabemos por el momento qué es lo que hay ahí adentro. Bueno, lo que hay ahí adentro es un arrollamiento de este mismo cable, pero no con su vaina, sino este cable está unido a un cable muy finito de cobre, esmaltado. ¿Esmaltado para qué? Para que esté aislado. Si ustedes toman un cable como este, pueden ver dorado, pero tiene un recubrimiento de PVC transparente. Si este cable lo arrollan así, están creando una bobina que va a tener características eléctricas y otras características que todavía no hablamos, que son de reactancia inductiva, impedancia, características electromagnéticas, que no hablamos todavía, determinadas por el largo del cable, la cantidad de vueltas que lo atraviesa, en este caso este destornillador, que va a cambiar su comportamiento si ponemos el destornillador por dentro que si es aire. Bien, esto es una bobina que no es igual a la que hay acá adentro. Cada diseño va a estar realizado según las necesidades
que tenga el transformador. En realidad el transformador tiene más de una bobina, una que es la de la entrada y otra es la de salida, o más de una entrada según las tensiones de alimentación, y puede tener una o más salidas. Ahora, ¿por qué es importante que la bobina esté aislado su conductor? Por lo siguiente, ahí como pueden ver pelamos una sección del cable y lo vamos a volver a rollar. Ahí tenemos la bobina con el cable pelado, y muchos ya se habrán dado cuenta que sobre el aislante no hay conducción de corriente, porque ese aislante justamente, si tocamos las puntas del multímetro, nos suena el buzzer indicando que hay continuidad. Entonces las espiras, se llama cada vuelta, que están en contacto, no van a tener continuidad. En cambio acá, como pueden ver, todo esto es un masacote de metal que se está tocando, que no tiene aislación, es todo lo mismo, es como si fuese un corto. ¿Ven? Bueno, primer motivo por el cual el conductor, el cable que conforma la bobina, debe estar aislado. Y dentro de las bobinas, como les dije en general, es un arrollamiento de alambre barnizado. El barniz es el aislante. Esto es por un tema de que no ocupe mucho lugar. Por unas 2000 vueltas de bobina no es lo mismo un cable finito barnizado que un cable con un recubrimiento de PVC. Ocuparía mucho más lugar. Y acá encontramos un transformador que se puede ver más claramente el bobinado, ¿ven? A través de este fierro, que en realidad son laminillas metálicas unidas, formas de E, encastradas, que son el núcleo ferromagnético. ¿Por qué núcleo ferromagnético? Bien, acá entramos al porqué de la bobina. Y para esta parte que quiero explicar vamos a usar una brújula. La brújula, ustedes saben, está marcando el norte, ¿no? Que yo gire, va a seguir marcando el norte. Bien, ya sabemos que el norte está para allá. Quiero mostrarles un efecto de la circulación de la corriente eléctrica por una bobina. Ustedes saben que una corriente eléctrica, cuando circula, produce un campo electromagnético perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, y según la regla de la mano de Lenz, es corriente va para allá, las líneas de fuerza perpendiculares son como el dedo pulgar. La ley de la mano derecha, sí. Y para este experimento vamos a usar esta antigua fuente, son 24 volts y da 6, ¿qué son 6 V? 6 watts, o sea que quiere decir que si la potencia es el producto de la tensión en la corriente, está dando 24 volts, tendría que estar dando 25 miliamperes. Una corriente bastante pequeña, pero nos va a servir para el experimento, justamente que sea pequeña. Bueno, lamentablemente estamos con la fuente conectada, probándola, y nos da 0 volt, no nos está dando. Entonces conectamos esta otra que dice que es de, ya les digo, 220, 17 volt de corriente continua, de 17 volt y medio ampere. Bueno, ahí pueden ver, está dando 18 volt. Lo conectamos, esta fuente dice 17, muchas veces puede dar un poquito más. Bien, ahora vamos a seguir con el experimento, encendiendo lo que es la brújula. Yo tenía quería usar una de las tradicionales, pero lamentablemente pasó esto. Acá está, se le salió la agujita. Pues vamos a ver si la puedo reparar. Entonces nos valemos de la tecnología. Tenemos la brújula del smartphone,
Y vamos a ver qué pasa cuando conectamos una de las bobinas. Sabemos que estas dos cables iguales son una bobina de esta fuente de corriente continua 17 volt al transformador. ¿Qué pasa con la brújula? Dijimos que la corriente va a producir un campo magnético en la bobina. Miren cómo se mueve. Y ahí vuelve. Quedó como chiripiorqueada, ¿no? Miren, ahí vuelve. Miren cómo la movemos cuando conectamos el cablecito. Lo conectamos, se mueve. Desconectamos, vuelve a su posición. Lo conectamos, miren cómo se mueve. Desconectamos, vuelve a su posición. Miren, conectamos y desconectamos. Las variaciones son totalmente análogas. No, totalmente no. Bueno, siguen una. Bien. Cada vez que activo una corriente que pasa por la bobina, se mueve la brújula. Yo lo podría haber hecho con una brújula común, lamentablemente no tengo, era un poco más tecnológico esto. Pero bueno, acá se entiende que cuando pasa una corriente por la bobina, cambia el campo magnético, siguiendo la corriente, pero la corriente es continua, entonces queda fijo ese cambio, ¿ven? Queda ahí, suelto y vuelve a su posición. Ahora, si la corriente es alterna, es variable, ese campo también va a ser variable. Hay que ver si la brújula lo detecta, ya que son 50 ciclos. Es una vibración muy rápida que por ahí no lo llega a detectar un instrumento como la brújula. La brújula está hecha para indicar el campo norte de nuestro campo magnético terrestre y listo. Pero acá lo usamos como instrumento de detección del campo magnético. Otra cosa interesante es que la corriente, como pueden ver, acá estamos con una bobina que, como podemos ver, hace una chispita bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene muy poca resistencia. Pero que tenga muy poca resistencia y circule mucho corriente no necesariamente está haciendo influir el campo magnético de la bobina, porque depende de la cantidad de vueltas, del núcleo. Como vemos, esta tiene un núcleo de un material metálico que se llama ferromagnético, que refuerza esas líneas, tiene muchas vueltas, tal vez tiene menos corriente, mucha menos corriente que esta bobina, porque esta es cortita, tiene muy poca resistencia, pero no produce un campo electromagnético muy potente. O sea, vemos que hay distintos factores, ¿no? que influyen en la generación de este campo electromagnético. ¿Y qué cosas tienen bobinas? Bueno, ya vimos transformadores de distintos tipos, obviamente. Esto que vemos acá, ¿qué es? Solenoide, que es un electroimán. El electroimán que acciona desde un diferencial, que acciona el mecanismo de disparo del diferencial cuando es atravesado por una corriente. Otra cosa que es importante, bueno, en sí ya lo vimos con la brújula está siendo afectada por el campo magnético. Incluso acá me parece que aunque no esté conectado, el núcleo que tiene ferromagnético está variando un poco también la sensibilidad del instrumento. Pero, como bueno, eso ya es una consecuencia directa que acabamos de demostrar. Al aplicarle una tensión se magnetiza esto, por eso afecta a la brújula, ¿no? Como electroimán. Por eso esto tiene un pistoncito que es ferromagnético, que cuando recibe una corriente de la bobina lo mueve. Pero ahora ustedes vieron que un campo electromagnético, cuando aparece, modifica la posición de la brújula. Cuando queda fijo, porque la corriente es continua, queda fijo el campo, es un momento, cuando aparece y cuando desaparece. Entonces, si la corriente aparece y desaparece, o es variable o es alterna, va a producir que el campo electromagnético varíe todo el tiempo. Y acá hay un efecto inverso, pero directamente relacionado con lo que vimos. Si nosotros con una corriente producimos un campo magnético que afecta
una brújula, un campo magnético que se mueva frente a esto también va a producir una corriente. Es el efecto inverso. La corriente produce un campo magnético cuando circula y un campo magnético cuando se mueve frente a un conductor induce en él una corriente. Se va uno que